Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio La Tacunga. Qué gusto encontrarnos nuevamente en este programa de todos los sábados, Un pueblo que camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy contamos con la presencia de Emanuel Vallas Bermúdez, quien es catequista, aparte de eso, psicólogo católico, con quien vamos a tratar el tema El mundo visible, en sus numerales 337 a 340. Agradecemos, aparte de nombre de este programa, al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Emanuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Juan. Un saludo fraterno para usted y para la querida audiencia de Radio La Tacunga. Mi nombre es Emanuel Vallas y pues estoy para servirle en este programa con las inquietudes y con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Muchísimas gracias. La cita bíblica seleccionada para hoy es Colosenses 1:16, que dice así: pues por él fue creado todo, en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades. El tema de hoy es el mundo visible. Antes de trabajar en el tema, vamos a conocer a nuestro invitado un poco más. Emanuel, por favor, nos puede compartir su testimonio de vida. Claro que sí. Bueno, yo desde muy pequeño me crié en una familia católica. Mi mamá ha sido una persona muy creyente y ella me ha heredado la fe sobre todas las cosas. Durante mucho tiempo yo viví episodios difíciles, no como todos, pero en un momento de mi vida pude conocer a la Virgen María y pues acercarme a la mamá me permitió conocer a Jesús. Y a partir de entonces tuve un acercamiento a la iglesia, a empezar a asistir un poquito más a las Eucaristías, a practicar el Santo Rosario, vivir más la espiritualidad católica. Y pues por la gracia de Dios estoy aquí y sobre todo de la mano de María, que es ella quien me sostiene. Y pues feliz, feliz, la verdad, porque existe un antes y un después, ¿no? Antes de tener este encuentro con Cristo, pues yo sufrí episodios también difíciles, de escasez emocional, escasez material también, y pues esto creó un vacío, se puede decir en mí, un vacío emocional, un vacío afectivo, pero ese vacío pues lo llenó Jesús, lo llenó Jesucristo, y conjuntamente con lo que yo he estudiado, que también me ha ayudado muchísimo, pero la base de todo es Jesús, la base de todo es la Virgen María. Y pues por la gracia de ellos y gracias a sus corazones inmaculados, al corazón inmaculado de María y al de Jesús, pues estoy de pie y pues sigo adelante intentando llevar este apoyo, el mensaje a los demás, el poder brindar contención emocional y pues feliz de la vida, el poder servir sobre todo al Señor. Cuéntenos un poquito de sus actividades con la iglesia. ¿Qué compromisos tiene con la iglesia aparte de su vida profesional? Claro que sí, bueno, dentro de la iglesia hemos trabajado un poquito en la parte del catecismo, viviendo también dentro de los grupos, los movimientos laicales también. Hemos trabajado también un tiempo en Cáritas, dentro del barrio donde yo vivo. Un tiempo trabajé ahí, también fui catequista. En la comunidad igual eh, he podido servir un poquito y actualmente pues por cuestión de trabajo viajo mucho a las diferentes ciudades, pero vamos llevando esa parte, ¿no es cierto?, también de espiritualidad, llevando esa psicoespiritualidad, con los pacientes también brindándoles acompañamiento espiritual aparte del psicológico, y pues creo que eso es lo fundamental. Sería un poquito la labor que desempeño actualmente.
Perfecto. Muchas gracias. El tema que vamos a tratar hoy día es el mundo visible, en sus numerales 337 a 340. Emmanuel, por favor, nos puede dar una explicación general del tema a manera de introducción. Claro, claro. Bueno, tenemos dos tipos de mundo, ¿no es cierto? El mundo espiritual y el mundo también físico, ¿no? Eh, Hay un santo que menciona del mundo mundano y el mundo físico. En este caso vamos a estar hablando del mundo físico, el mundo material como creación. Y pues la finalidad de la creación del mundo es para dar gloria a Dios. En realidad todo lo que fue creado fue por amor a nosotros. El fin último, supongo yo, que es dar gloria a Dios y lo hizo todo por amor, para nosotros formar, para que Dios esté en todo y nosotros estar en Dios. Básicamente, ese sería el fin último, el amor. Porque basta con mirar las estrellas en una noche para darnos cuenta la infinidad de la creación, ¿no? Pero también, de alguna forma, esa creación que para nosotros es grande, para Dios tal vez es algo pequeño, porque Dios es infinito. Pero entonces, considero que la creación está hecha para nosotros poderla administrar de forma responsable y de forma amorosa también. Excelente, muy bien. Voy a dar lectura al primer numeral para su explicación, el 337, que dice lo siguiente. Dios mismo es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza, su diversidad y su orden. La escritura presenta la obra del Creador simbólicamente como una secuencia de 6 días de trabajo divino, que terminan en el reposo del séptimo día. El texto sagrado enseña, a propósito de la creación, verdades reveladas por Dios para nuestra salvación que permiten conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la alabanza divina. Emmanuel, por favor, ayúdenos explicando este numeral. Ok, bueno. Las condiciones para que exista vida en el universo en general son muy exigentes, ¿no es cierto? Y pues Dios, por su amor infinito, ha creado vida dentro de la tierra. Dios creó mediante la palabra. La palabra es algo muy poderoso, por eso nosotros también, de alguna forma, ocupemos la palabra para bendecir a los demás. Dios todo lo ha creado para ti. Y pues con el tiempo la ciencia ha ido avanzando, hemos ido descubriendo más cosas, pero la sabiduría nos indica que mientras más conocemos, nos damos cuenta que sabemos cada vez menos, ¿ya? La diversidad de la creación es en verdad infinita, ¿no? Existe pues los diferentes reinos, el animal, el vegetal, la flora, la fauna, sí, en verdad es hermoso ir conociendo la creación y pues cada uno va viendo su realidad de diferente perspectiva. Por ejemplo, nosotros en nuestro país, pues tenemos nuestra forma de ver las cosas, ¿no es cierto? Quizá en otros países es diferente también, pero es importante contemplar la creación en su inmensidad, porque de alguna forma esto nos genera un poquito de humildad. Al mirar la creación de forma masiva, nos damos cuenta que en verdad somos un puntito en medio de la nada. O sea, el universo es infinito, existen muchos sistemas solares, existe también dentro de nuestro sistema solar también hay muchos planetas, y dentro del planeta, que es también súper grande, estamos ahí nosotros como un puntito pequeñito. Si nos damos cuenta, en verdad somos un punto en medio de la nada. Pero somos un punto en medio de la nada, pero somos una nada amada, una nada amada por Dios. Entonces esto, contemplar la naturaleza, primero nos genera un sentimiento de humildad, un sentimiento de amor también, de a pesar de ser tan pequeñito, soy amado por Dios. Entonces también genera ese sentimiento de amor. Por eso es muy importante tener esta habilidad de contemplación, contemplar
muchas de las veces la naturaleza, contemplar las cosas pequeñitas, porque ahí en eso pequeñito también podemos ver el amor de Dios. Cuando vemos un atardecer, yo sé decir, ahí está un regalo de Dios para mí en ese momento, contemplar la naturaleza en verdad. Y pues esto nos lleva también a observar un poquito las leyes físicas de la naturaleza, ¿no es cierto? Que nada es por el azar, todo tiene un sentido. Todo, si de pronto nos alejamos un poquito, la Tierra se aleja un poco del Sol, pues puede generar frío, ¿no es cierto? Si nos alejamos, si nos acercamos más, genera demasiado calor. Todo está exactamente colocado. Dios creó, pues, en estos 6 días la creación, ¿no? Y pues, valga la redundancia, y el séptimo descansó. Entonces Dios también nos muestra la bondad del trabajo y nosotros podemos hacer eco de este trabajo en nuestro día a día. Nuestro trabajo también genera dignidad, porque puede ser una prolongación del trabajo de Dios. Entonces hagamos nuestro trabajo con mucho amor, con propósito. De pronto, llevando también el sentido de nuestro propósito de vida, ¿no es cierto? De pronto usted tiene un propósito, usted que me está escuchando tiene un propósito aquí en esta vida. No solamente vino acá para de pronto estar en un lugar donde no le gusta, hacerse equipo de solo un jugadores y de pronto morir, ¿no? Simplemente usted vino acá con un propósito. Eh, la vida nos ha enseñado que todo tiene su espacio, todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar en la creación. Entonces es importante descubrir cuál es mi espacio dentro de la vida. Importante encontrarle una trascendencia más profunda a las cosas que yo hago, ofreciéndolas a Dios. A ver, Señor, te ofrezco esto que estoy haciendo. Darle un sentido a lo que usted está realizando, porque eso es parte también de nuestra espiritualidad, ¿no es cierto? El ofrecer lo que estoy haciendo. Señor, te ofrezco mi día, te ofrezco mi trabajo, te ofrezco cada paso al caminar. Y pues, juntamente con lo que vamos aprendiendo de lo que nos dice eh, la ciencia también, ¿no es cierto? Por ejemplo, George Lemaitre era uno de las personas que estudió un poquito acerca de la evolución y demás. Y pues era un sacerdote católico también, que nos enseña mucho sobre la creación, a mirarlo también desde un punto más explícito. Entonces, mirar la creación con amor, con propósito, con sentido y pues ofreciéndolo todo a Dios. Creo que eso sería básicamente en una frase resumiendo todo la explicación del texto de forma muy sencilla. Así es, excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se alejen. Seguimos con el programa Un pueblo que camina. Nuestro invitado, Emanuel Payas Bermúdez, catequista y psicólogo católico, con quien estamos tratando el tema El mundo visible en sus numerales desde el 337 al 340 del Catecismo de la Iglesia Católica. Agradecemos al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al siguiente numeral, al 338 para su respectivo análisis. Dice, nada existe que no deba su existencia a Dios creador. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Todos los seres existentes, toda la naturaleza, toda la historia humana están enraizados en este acontecimiento primordial. Es el origen, gracias al cual el mundo es constituido y el tiempo ha comenzado. Por favor, Emanuel, su explicación a este numeral. Claro, bueno.
Dios ha creado todo, ¿verdad? Y esta creación de alguna forma nos enseña a ser agradecidos, porque Dios, lo repito nuevamente, nos ha creado todo esto por amor, por gracia, por misericordia. Reconocer la creación también nos enseña a reconocer nuestros dones, los dones que nosotros tenemos, porque mediante estos dones también podemos servir a los demás, podemos de alguna forma trabajar dentro de la creación que Dios nos ha dado. A veces, muchas de las veces, el hombre se ha creído Dios, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que reconocer que simplemente somos criaturas, pero somos criaturas amadas, ¿no es cierto? Somos a imagen y semejanza de Dios. Pero como decía, a veces nos creemos dioses y pues este engaño también que viene desde tiempos antiguos, de la serpiente, ¿no es cierto? Que dice, no, serán como dioses, que este engaño a veces se materializa en la actualidad. Y pues esto se ha visto reflejado, por ejemplo, en las personas que están promoviendo el aborto, por ejemplo. Entonces es importante el respeto a la vida dentro de la concepción, desde el momento de la concepción. Esto nos da también unas bases importantes y estas bases nos indican que nosotros no somos dueños de la creación, nosotros somos administradores de la creación. Fue un regalo que nos fue dado. Nuestra vida fue un regalo que nos fue dado. No somos dueños de la vida de nadie. Hay que respetarlo, como les decía, desde la concepción hasta el último momento de la vida del hombre, hasta su vejez, porque a veces también se está promoviendo esto, ¿no? De la muerte supuestamente digna, pero esta muerte digna está convirtiéndonos en dueños de la vida, queremos arrebatar la vida del ser humano, y esto obviamente desde los ojos de Dios no es correcto. San Agustín nos mencionaba algo importante también sobre este numeral. Él nos decía que antes de la creación el tiempo no existía. El tiempo empieza a existir a partir de la creación del mundo, porque ahí se crea el tiempo y el espacio, ¿no es cierto? Entonces nos preguntamos de pronto, ¿y antes de Dios qué había? Pues esa pregunta no está bien formulada, porque Dios es eterno, Dios ha existido desde siempre, y pues desde que se crea el mundo, entonces ahí sí existe un pasado, un presente, un futuro y demás. Entonces, en base a esto, nos damos cuenta, primero, de generar un grado de compromiso, de responsabilidad sobre la vida, en primer lugar. Segundo, ser conscientes de que somos criaturas de Dios, de que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, sus criaturas amadas, y a partir de eso, entonces, tener una base sólida y generar derechos, porque últimamente sin estas bases que estamos teniendo, ¿no es cierto? A veces como que se nos va el norte de las cosas y empezamos a generar nuevas leyes humanas que salen de la ley de Dios. Y la ley de Dios no es una ley de pronto de normas, es una ley de cosas estrictas, sino la ley de Dios es una ley de amor. Esa es la ley de Dios. Y en base a esa ley de amor, tener nuestro, nuestro compromiso, nuestro modo de accionar frente a las demás situaciones. Esto genera también una llamada al respeto, una llamada a la defensa de nuestra fe también, una llamada a la evangelización. Por eso también felicitarle por este espacio, estimado Juan, que usted promueve, porque esto es una forma de generar conciencia en las demás personas, en el pueblo, sobre todo estos pueblos, por ejemplo, que todavía mantienen estos valores, todavía mantienen estas enseñanzas de nuestros padres, pues ellos eran personas muy sabias y pues me parece muy loable el trabajo que usted hace y pues en base a esto también seguir evangelizando al pueblo, evangelizando desde el amor, evangelizando desde el respeto, evangelizando desde los valores cristianos, evangelizando a las personas que de pronto tienen este desconocimiento, las nuevas generaciones que vienen, ¿no es cierto? Es importante que sobre todo los jóvenes generen un compromiso, generen un sentido de pertenencia, porque cuando
El joven no tiene un sentido de pertenencia, puede empezar a identificarse con cualquier tipo de ideología, y estas ideologías que están haciendo mucho daño hoy en día al pueblo. Entonces es importante darles bases sólidas en donde ellos empiecen a tener un norte por dónde avanzar. Y este norte obviamente está en la palabra de Dios. Y Él nos dice, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice de pronto hay verdades que se pueden interpretar, porque a veces uno más uno no es tres, sino uno más uno es dos, ¿no es cierto? Hay cosas que sí se abren al debate, pero hay cosas que en verdad eh, es simple lógica, es simple sentido común, que en verdad como la vida, por ejemplo, el respeto a la vida, el respeto a los derechos, el no pisar los derechos de los demás. A veces decimos, no, es que el derecho de la mujer, pero es mi cuerpo y demás. No, con esto no estoy de alguna forma queriendo juzgar nada por el estilo, sino más bien el respeto individual, el respeto de de este nuevo ser que se está formando. Es importante rescatar estos valores. Eso, mi estimado Juan, pues creo que eso podríamos hablar acerca de forma muy concreta, este llamado al respeto a la vida, al respeto a la dignidad humana, el respeto al otro, el respeto al prójimo, y sobre todo, más allá del respeto, el brindar el amor, reflejar el amor de Dios en los demás. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Emanuel Vallas Bermúdez, catequista y psicólogo católico, nos está ayudando con su explicación sobre el tema El mundo visible, en sus numerales 337 a 340 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga. Muchísimas gracias porque ellos hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 339, que dice así: Toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Para cada una de las obras de los 6 días se dice, y vio Dios que era bueno. Por la condición misma de la creación, todas las cosas están dotadas de firmeza, verdad y bondad propias y de un orden y leyes propias. Las distintas criaturas queridas en su ser propio reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por esto, el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas, que desprecie al Creador y acarree consecuencias nefastas para los hombres y para su ambiente. Hermano Emanuel, por favor, ayúdenos con su explicación adicional. Claro, algo que aquí llama la atención es lo que mencionó, el uso desordenado de las cosas. Dios nos brindó todo para nuestro uso, ¿no es cierto? Pero el problema es cuando el hombre lo desordena. Incluso esto se transfiere también a otras cosas, como por ejemplo el placer, el tener, el poder. Igual, por ejemplo, si hablamos de este tipo de cuestiones, cuando el hombre los desordena es que empieza a haber el conflicto, en este caso con la creación también. Cuando esto se desordena es que empieza a haber una alteración que va en contra de lo natural. Entonces esto nos genera una llamada a respetar la creación, a mantener de alguna forma un ecologismo más cristiano, un ecologismo más consciente. No ese ecologismo de pronto rapaz, ese ecologismo más radical que actualmente de pronto se propone, ¿no es cierto? Sino un ecologismo que nos lleve a la humildad, un ecologismo que en verdad proponga más humanidad, eh, más responsabilidad también. La creación de alguna forma nos ha sido dada para dejar al mundo mejor de cómo lo encontramos, o por lo menos dejarlo igual a lo que se nos dio dado.
A veces a mí me gusta decir ser como los jardineros, por ejemplo, ser un jardinero. El jardinero, ¿qué es lo que hace? Cuando le entregan algo, lo deja mejor a como se le fue dado. Entonces, seamos jardineros. Y esta tarde les invito a que seamos jardineros de la creación, a dejarla mejor de cómo la encontramos. A, en verdad, hacer cosas pequeñitas que de pronto estén a nuestro alcance. A ver, de pronto puede empezar por botar la basura en su lugar. Ese tipo de cosas pequeñitas que parecen muchas de las veces innecesarias, pero que son muy valiosas si todos de forma masiva lo hacemos. De pronto, este tipo de cosas puede empezar a generar un paso, ¿ya? El ecologismo radical que les mencionaba hace un momento, pues mira a la persona, incluso pone al animal sobre la persona muchas de las veces. O sea, lo mira como inmoral, por ejemplo, el hacer uso de los animales, por ejemplo, dentro de la agricultura, el hecho de, por ejemplo, extraer la leche de las vaquitas, o por ejemplo, de los toros que a veces ocupan para sembrar las tierras. El ecologismo radical lo mira como inmoral este tipo de actividades. E incluso a veces menciona que no hay que comer carne y este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Pero Dios nos propone otra cosa, la naturaleza misma nos propone otro tipo de situaciones. La naturaleza es sabia y existe un equilibrio, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver dentro de la naturaleza cómo ciertos animales para sobrevivir se alimentan de otros y cada cosa tiene su función. Estaba revisando, por ejemplo, acerca de un congreso de ecologista que habían hecho en otro país. Y ya un poquito ya rayaban sobre el absurdo lo que proponían. Ya. Por ejemplo, ellos proponían que se está perdiendo el respeto a las olas, decían esto, imagínese usted, que decían que si usted construye algún muelle o pone algún tipo de piedras que obstaculicen el curso natural de las olas, está perdiendo el respeto a las olas. O sea, ya estamos rayando sobre lo absurdo este tipo de situaciones. Estamos perdiendo la visión cristiana ya, básicamente. Estamos perdiendo las bases, los cimientos. Estamos perdiendo ya el norte de las cosas y estamos sacando lo que nos sale, lo que ese rato la interpretación libre se está dando muchísimo. El hecho de tener la verdad de forma muy maleable, de que todo es, de que nada es absoluto, de que todo es interpretable, pues nos está generando una especie de bases también que son muy importantes. Se considera, obviamente, hay que considerar la dignidad de las criaturas, la dignidad de los animales, ¿no es cierto? Hay que tener un respeto, por ejemplo, al maltrato animal, obviamente, eso no está bien. Hay que considerar a los animales, pero no considerarlo como una dignidad última, sino más bien como la creación al servicio del hombre, para que el hombre se pueda servir de este tipo de cosas. Entonces, ojo, hay que ser muy responsable en este tipo de situaciones. Y ahí me gusta una frase mucho de una santa que mencionaba y decía, la tierra sostiene a la humanidad, no, que no debe ser dañada, que se debe proteger, que no debe ser destruida. Cada criatura es un brillante y reluce frente al espejo de la divinidad. La creación es una canción de Dios. La creación es una canción de Dios. Me encanta esta frase porque de alguna forma, al ser una canción, eso significa que cada cosa está sintonizada con Dios, ¿no es cierto? Cada cosa tiene su porqué. Por ejemplo, las abejitas, ¿no es cierto? Esos animales tan pequeñitos tienen un porqué. Si se extinguieran las abejas, existiera un colapso a nivel de fauna y flora. O sea, cada cosa tiene su lugar. Y pues, a ti que me estás escuchando, usted que me está escuchando, pues quiero decirte que tú también tienes un lugar dentro de la creación. No es coincidencia, no es el azar por el cual tú ocupes este lugar dentro de la creación. Pues también es importante que respetes, así como respetamos la vida de la creación, pues respetamos también la vida humana, la dignidad humana.
el cómo estás cuidando de ti. Así como no hay que dañar la creación, pues también no dañes tu cuerpo. Cuida de tu cuerpo, cuida de ti. De pronto a veces nos ingerimos cosas que nos hacen mal, alcohol, algún tipo de estupefaciente, de droga, pues empecemos a tener este tipo de conciencia. ¿Cómo estamos alimentando? Estamos alimentando nuestro espíritu y nuestro cuerpo, que es importante. En esta tarde estamos hablando de la creación. Y la creación tiene mucho que ver con la palabra. Pues la palabra, como decía, tiene mucho poder. ¿Qué palabras me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué palabras estoy diciendo a mi hermano, a mi prójimo? ¿Cómo estoy bendiciendo a mis hijos o los estoy maldiciendo? Le estoy diciendo, de pronto, hijo mío, te va a ir bien en esto, o le estoy diciendo, tonto, ¿sabes qué? No sirves para nada. La palabra tiene poder dentro de la creación, ¿ok? Entonces creo que en este sentido es importante hacer conciencia de cómo nos referimos ante nosotros mismos, cuál es el diálogo interno que estamos manejando, a ver, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? La creencia es muy importante, la fe es muy importante, la fe es creer en algo que todavía no lo veo, ¿no es cierto? Pero desde la creencia, desde los pensamientos nacen todo, los pensamientos generan emociones y las emociones generan conductas y esa conducta es la que me va a hacer tener respeto a los animales, respeto a la naturaleza, respeto a mí mismo, pero nace de una creencia. ¿Y cuál es esa creencia? La fe. La fe en Dios. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué me dice Dios frente a esto? ¿Qué me dice Dios frente a la creación, frente a mi familia, frente a mis hijos, frente a mi trabajo, frente a la vida misma? ¿Cómo qué estoy introduciendo a mi mente y a mi corazón? Importante hacer este tipo de reflexiones, hermano Juan. Muy bien, excelente. Voy a dar lectura al siguiente numeral, al 340, que dice: la interdependencia de las criaturas es querida por Dios. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión. Las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen sino una dependencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente. Hermano Manuel, por favor, ayúdenos con su explicación adicional. Nos menciona, cada cosa depende de otra, ¿no es cierto? Fuimos creados para vivir en comunidad. A veces tenemos una falsa percepción de la individualidad, es que no dice yo soy suficiente, o sea, más bien dicho, yo soy independiente, más bien sería la palabra, yo soy independiente, pero llegando al caso más concreto, si nos damos cuenta, no podemos ser 100% independientes. Necesitamos de vivir en comunidad para poder crecer, para poder sobrevivir. Cada persona y cada criatura en la creación sirve para algo y nos servimos unos de otros. Incluso en la naturaleza también funciona así. Las criaturas grandes, como decía, se alimentan de las pequeñas, o las pequeñas a veces tienen una función con las grandes, y todas son necesarias para que exista un equilibrio. La luna, por ejemplo, que mencionaba, ¿no es cierto? La luna sirve para que no exista mareas, o sea, más bien dicho, la luna hace que tenga marea el mar, por ejemplo, el agua, para que no esté estancada. Porque si no, si estuviera estancada el agua, pues no existiría vida en ese sitio. Entonces, es importante cada cosa tiene un porqué y un sentido. Si seguimos hablando de la luna, por ejemplo, la luna hace que la Tierra de alguna forma tenga una especie de inclinación y gracias a esto se dan las estaciones, y se da el invierno, el verano y demás. Si no existiera esta inclinación, tal vez no existirían las estaciones y de pronto todo el tiempo en un sector sería verano, en otro lado sería invierno, y pues no se suscitaría la vida como la conocemos, sería diferente, incluso se generaría escasez, se podría dar este tipo de situaciones. Entonces la luna es muy importante. Y recordemos a quién comparamos con la luna, la Virgen María la comparamos con la luna. A veces decimos que
que Jesús es el sol, Dios es el sol y la Virgen María es la luna, por la cual podemos obtener esa calidez y ese amor de Dios de pronto un poquito más apetecible para el hombre. Entonces también podemos en ese sentido observar cuál es la función de la Virgen María en nuestra vida. También siempre estar unidos a ella, siempre estar de alguna forma, porque a veces, por ejemplo, nuestros queridos hermanos separados dicen, no, es que la Virgen no tiene nada que ver. La Virgen también tiene una función dentro de la creación, en la cual fue traer a nuestro Salvador al mundo, ¿no es cierto? Entonces cada cosa tiene un sentido, cada cosa tiene un lugar dentro de la creación. Y pues esto también nos genera una lección un poquito ética y moral, en la que, nuevamente digo, nada sucede por el azar, todo tiene un propósito en la vida de los demás, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, un para qué. Lo que está pasando en tu vida tiene un para qué. La dificultad que estás atravesando tiene un para qué. A veces estas situaciones difíciles son como piedras que a veces cargamos, o a veces las cosas difíciles que hemos vivido, a veces las venimos trayendo en la espalda como una piedra que vamos cargando. Pero esa piedra la puedes ocupar para llevarla en la espalda, o tal vez para ocuparla para construir algo en tu vida. Puedes mirar a la situación desde el miedo o desde el amor de Dios. Entonces, es importante empezar a acercarnos. Este tema que hemos revisado, que es de la creación, nosotros somos criaturas de Dios y hay que irnos al dueño de la creación, a la fuente que es Jesús, que es Dios, y donde Él vamos a encontrar de pronto estas respuestas que muchas veces nos hacemos, donde Él vamos a encontrar sentido común también a todo lo que nos está proponiendo actualmente la humanidad. En Él vamos a encontrar vida, palabras de vida. De alguna forma también un llamado a la familia también, a hacer conciencia sobre el tema que estamos hablando, hacer conciencia sobre cuidar la naturaleza, cuidar de nuestra familia, también importante, cuidar de nosotros mismos, empezar a mirar la realidad desde otro punto de vista, porque nuestro cerebro durante todo el día produce pensamientos y se ha estudiado los entendidos, los neurólogos de este tema, y nos dicen que la mayoría de pensamientos son negativos. Entonces, si son negativos, si nuestro cerebro por naturaleza tiende a generar pensamientos negativos, entonces yo ¿cómo contrarresto este tipo de cosas? Con la palabra de Dios puedo contrarrestarlo. Y entonces llenarme de la palabra de vida. Señor, a ver, hoy voy a hacer, por ejemplo, la lectio divina que a veces realizamos, ¿no es cierto? Ya le invito a que participe de la Eucaristía, le invito a que rece el Santo Rosario, le invito a que lea la palabra de Dios todos los días, porque todos los días necesitamos del Señor, todos los días necesitamos de su amor, todos los días necesitamos de su misericordia, y es importante mantenernos activos. Esfuérzate y sé valiente, se nos ha dicho. Entonces también hay que poner de nuestra parte, no dar ese paso importante. Nosotros ponemos el 1%, el Señor pone el 99%. Y en base a esto también vamos a generar bienestar en nuestra vida, vamos a generar ese equilibrio del que tanto estamos hablando durante esta charla, porque todo sucede para bien de los que aman al Señor. Todo se nos ha dado, la creación se nos ha dado dada para que podamos hacer uso de ella. Es importante conocer esa creación, conocernos a nosotros mismos. Es importante vivir los sacramentos también. Y pues en base a esto también vamos a encontrar el lugar en nuestra vida. Si nosotros en el silencio le escuchamos a Dios, también vamos a encontrar el lugar en nuestra vida. Porque como hemos visto, todo tiene su lugar. Cada cosa está puesta en ese sitio por un motivo. Si la vida te ha puesto en ese sitio es por algo. Es porque algo va a pasar. Es porque de pronto tú vas a
de pronto personas, ¿no? Dicen, no, todo el tiempo mi familia se ha comportado de esta forma, pero tú hazla diferente, rompe esos patrones y cambia. También conviértete en esa imagen y semejanza de Dios para crear amor en tu familia, para crear vida, para crear de pronto esperanza, fe, para ser personas más caritativas, estos valores tan importantes que hoy en día nos hace tanta falta. Entonces, hermano Juan, pues básicamente eso sería el mensaje que hoy podría y la reflexión que podemos dar. Le agradezco también el espacio que usted me ha permitido y pues no sé si de pronto desea hacer alguna pregunta en base a lo que hemos hablado para profundizar un poquito más, pues estoy con gusto a participar. Así es. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Emanuel Vallas Bermúdez, catequista y psicólogo católico, nos ha explicado los numerales 337 al 340 del tema El Mundo Visible. Agradecemos al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Una vez que hemos terminado los 4 numerales, hermano Emanuel, por favor, háganos un resumen de todo el tema, de todos los numerales, para que nuestra audiencia haga conciencia de que somos un puntito en medio de la nada, como lo dijo, pero somos afortunados porque somos imagen y semejanza de Dios. Así es, demasiado afortunados diría yo. Bueno, hermano Juan, existen verdades reveladas de Dios, ¿no es cierto? Pero dentro de ellas están reflejadas en la Biblia, por ejemplo. Ahí nos genera, por ejemplo, y nos cuenta la historia del Génesis, ¿no es cierto? Es un género literario el que nos cuenta, ¿no? Nos van de pronto ahí contando un poquito de los 6 días, relatando cada día que fue creado, séptimo día descansó. Es un género literario para que podamos entender un poquito mejor las cosas. Pero que sea un género literario no quiere decir que esto sea ficción, sino todo lo contrario. Es una verdad revelada de Dios, el hecho de la creación. Y la creación es algo hermoso. Hay una frase muy bonita que me gusta. Quien mira la creación y no cree en Dios, pues es un necio, la verdad. Porque mirar tanta belleza dentro de la creación, o sea, es imposible que digamos, no, esto sucedió de la nada, esto se dio por azar del destino, sino más bien mirarlo como una creación, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos una silla, no sé, nos preguntamos, no sé, una silla ahí antigua que está por ahí, nos encontramos a ver si decimos de pronto, alguien creó esa silla, ¿no es cierto? Al mirar la creación podemos decir que hubo un creador de amor, porque la creación fue creada básicamente por amor a nosotros, se nos fue dada tantas maravillas. Es simplemente ustedes que den un simple paseo por la naturaleza para podernos dar cuenta de las maravillas que existe dentro de la creación, los animales, tanta diversidad de animales dentro de nuestro hermoso Ecuador que podemos mirar, incluso los cambios de clima, y dentro de esos climas cada cosa tiene su función, cada cosa pequeñita que veamos tiene su función. A veces decimos, no, eso está ahí de más, quizás desconocemos, pero tiene una función, cada cosa tiene un sentido. Los árboles, por ejemplo, aquí les cuento rapidito, por donde yo vivo, talaron árboles en un sector, después con vino la lluvia y hubo una especie de deslave. Entonces, cada cosa tiene su porqué, los árboles apaciguan el viento, cada cosa tiene su sentido, y pues hablando en esa línea, también nos damos cuenta que somos tan pequeñitos, como decía usted, hermano Juan, tan pequeñitos en medio de la creación. Es tan difícil que se den las condiciones para que se dé vida en un lugar, y nosotros tenemos vida. Hasta ahorita, hasta el momento, hasta el 2022, no hemos encontrado vida en otro lugar, solamente aquí. De pronto puede existir vida, ¿no? Pero todavía no la hemos encontrado. Pero eso nos
genera un sentido de amor, decir, wow, hay vida en este lugar. Y esa vida tiene un propósito, tiene un fin. He venido acá a la tierra por algo, ¿ya? Por un sentido más trascendente. Y pues al mirar esta diversidad, hay que ser más conscientes de las cosas. Hay que generar más conciencia. Como les decía, empezar a cuidar nuestra naturaleza, empezar desde nuestra trinchera. Empecemos a cuidar, desde nuestro espacio, desde lo que esté a nuestro alcance. Empecemos a trabajar, empecemos a hacer la diferencia, porque Dios lo ha creado todo para nosotros y es importante ser agradecidos. Es importante también reconocer los dones que Dios nos ha dado y que aparte de esto nos ha creado su imagen y semejanza. Y esta imagen y semejanza de alguna forma nos hace parte de esa creación, para vivirla dentro de nuestro trabajo, para vivirla dentro de nuestra familia, dentro de nuestro entorno, y tener esa concepción del mundo como creación, como esa naturaleza que debe ser cuidada, que no somos dueños de ese mundo, que no somos los dueños del mundo, ni somos dueños de la vida, ni nada de eso, sino más bien somos administradores. Somos los encargados de cuidar ese mundo, de cuidar esa creación, esa naturaleza, que en esta historia se nos fue dada porque Dios es infinito y en su eternidad, desde ahí nos creó y pues estamos llamados a respetar la creación desde un ecologismo más cristiano, desde la humildad y desde la humanidad para dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos, o por lo menos igual, pero yo diría, dejemos lo mejor de lo que lo encontramos. Es una utopía quizá lo que estoy planteando, pero puede hacerse una realidad si todos trabajamos en eso. Puede hacerse una realidad si todos empezamos a mirar el Evangelio y si empezamos a mirar al dueño de la creación para en base a eso tener un sentido más claro de las cosas, tener un norte, tener más claridad, tener más claras las cosas y a partir de entonces sí empezar a vivir más conscientemente, a vivir la creación como esa canción de Dios, escuchar esa melodía de Dios, que cada cosa tiene su espacio y su lugar y su porqué. Y nuevamente lo repito, tú tienes un espacio en este mundo y ese espacio que lo tienes es por algo. Por algo fuiste creado, por algo estás aquí. Y también una de las cosas por las cuales fuimos creados es para administrar la creación. Aprendimos también que es importante eh, vivir en comunidad, que todo dependemos unos de los otros. Es importante la individualidad, pero también es importante vivir en comunidad, porque todos necesitamos de los demás en algún momento, así como la creación necesita de otros animales para vivir, nosotros también. Y pues vivamos de esta forma ética, de esta forma más consciente, más moral, el propósito que tiene Dios en nuestra vida y dentro de la creación. Muy bien, excelente. Estamos en la parte final del programa Un pueblo que camina. Nuestro saludo reverente a toda nuestra audiencia que nos sigue sábado a sábado por Radio La Tacunga, por el Facebook que se transmite simultáneamente. En especial, pues un saludo a la comunidad de Ambato, de Ceballos, donde trabaja nuestro invitado, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas, y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Solo tengo 2 minutitos o 4 minutitos para que nuestro invitado nos cuente, nos comente cómo les afectó la pandemia, por favor. Bueno, creo que como todos la pandemia vino a darnos un cambio de vida, ¿no es cierto? Es importante la adaptabilidad que tiene el ser humano y pues en base a esto también nos enfocamos un poquito a la virtualidad, a mirar nuevas formas
de relacionarnos. Y pues esto, creo que por esto también se ha abierto espacios diferentes para mí. Hemos podido llegar a las personas mediante las redes sociales también. Y pues básicamente creo que actualmente estamos mejorando un poquito ese aspecto, ya estamos regresando nuevamente a la normalidad de alguna forma, si se puede decir, pero sí fue una toma de conciencia para el pueblo aquí también, ¿no? A veces este caos que generan las diferentes situaciones de crisis, pues a veces la crisis también significa oportunidad y hay que verlo desde ese lado también, siempre de la mano de Dios, importante. Y este caos nos puede dar dos mensajes, o crecemos o nos hundimos más. Y es importante aprender a crecer. Y como pueblo que camina de la mano de Jesús, es importante crecer. Y eso, hermano, seguimos con la fe, con la esperanza en Dios, pues hacia adelante. Excelente, muy bien. Le agradecemos muchísimo a Emanuel Vallas Bermúdez por haber aceptado esta invitación a conversar este importante tema del catecismo. Muchísimas gracias, Emanuel. Sus palabras finales rápidamente. Ok, estimado Juan. Bueno, primero, un Dios le pague por la invitación, agradecerles a las personas que nos han escuchado, también decirles que estoy para servirles. Yo soy psicólogo y pues si en algún momento requieren algún tipo de apoyo, pues me pueden buscar en las redes sociales como psicólogo católico. Estoy para servirles con mucho gusto. Y pues el mensaje final sería simplemente cuidemos de la naturaleza que Dios nos ha dado, seamos administradores y miremos nuestros ojos nuevamente al Señor para que, como este pueblo que camina, podamos, de la mano de Jesús y María, podamos sobrellevar cualquier situación difícil que se nos presente y cuidar uno de los otros. Muchas gracias, hermano Juan. Bendiciones. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchas gracias y Dios nos bendiga a todos.